¿Qué tal amigos? Bienvenidos y seguimos aquí en Quito TV, el espacio de la ciudad. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Susana Castañeda Vera. Ella es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial, es integrante de la Comisión de Educación y Cultura. Y bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de la Asamblea de Quito. ¿Qué es la Asamblea de Quito? El municipio debía de haber nombrado 2 integrantes, no sé en qué se quedó eso, porque 2 miembros son parte del municipio, pero se supone que el municipio mismo es el que tiene que conformar la Asamblea de Quito, de lo que yo tengo entendido. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, David, un gusto. Le comento además que soy también parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, que es justamente donde discutimos este tema de la Asamblea de Quito. Vale la aclaración porque es desde ahí, desde donde hemos estado impulsando varios temas de seguimiento, de fiscalización a todos estos procesos que usted bien ha comentado sobre el tema de la Asamblea de Quito. Y quizás convenga mencionarles que la Asamblea de Quito es un mandato que está ya en la Constitución y no solamente en la Constitución, sino en el COTAD y en la Ordenanza de Participación Ciudadana que promovimos hace algún tiempo ya y que está claramente establecida sus funciones, para qué sirve, quiénes la conforman. La Asamblea de Quito, primero hay que entender que es un espacio, sobre todo donde van los ciudadanos, las autoridades municipales en este caso, porque es para los gobiernos locales, donde lo que ha buscado la ordenanza de participación es equilibrar un poco los poderes. Usted recordará, aquí ya se ha hecho asambleas de Quito, y no sé si recuerde usted, inclusive fue una asamblea en la época del general Paco Moncayo, donde posterior a la asamblea, a la discusión que hubo ahí, se salió a las calles a protestar y a discutir y fue un evento bastante importante, pero la diferencia... Esas eran una iniciativa popular, ahora está normado, ¿no? El tema. Estaba normada, la asamblea constaba ya en la ordenanza. La diferencia, si es que cabe el término, David, es que había un desequilibrio, por llamarle así, de poderes. Es decir, en la Asamblea de Quito que había antes, que se hizo, habían unos notables, era una asamblea de notables donde se invitaba a personas, a personajes y muy poco a ciudadanos, y quizás los ciudadanos... ¿Eso lo invitaba el municipio? El alcalde de la ciudad, y en la actualidad también la potestad de convocar a la Asamblea de Quito la tiene el alcalde. La diferencia está que ahora está normada, hay un reglamento y hay, digamos, una forma de equilibrar el poder. ¿Por qué insisto en esto? Porque antes la Asamblea de Quito la mayoría eran autoridades y notables. Ahora lo que queremos nosotros, lo que se busca es que los ciudadanos, los ciudadanos que viven en los barrios, en las parroquias, en el distrito metropolitano, tengan una representación en esa Asamblea de Quito. ¿Cómo se equilibra esa asamblea? ¿Cuántos son los miembros? ¿Hay un límite de miembros? ¿Cuántos representantes de un gremio, del municipio? No sé, hablemos un poquito de la conformación. La asamblea, justamente la Asamblea de Quito aproximadamente tendría una presencia de 106 ciudadanos entre autoridades y dirigentes y gente de la ciudadanía. Esta distribución, y es bien importante porque aquí está el meollo del asunto. Cuando el alcalde el 19 de octubre pasado convocó al Consejo Metropolitano, lo que se hizo, uno de los puntos de la agenda era que se designe los concejales que tenían que ir a la Asamblea de Quito. Y ahí se generó, ¿no? Son tres realmente. Ya, okay. 2 concejales que tienen que ser electos del Consejo Metropolitano, y hay un tercer concejal que tiene que ser parte de la Comisión de Planificación para que vaya a formar parte del Consejo de Planificación, y a su vez elija al concejal que sería parte y miembro de la Asamblea de Quito. Entonces, ese momento nosotros en la convocatoria lo que se buscaba es designar a los concejales que podían ir a la Asamblea de Quito. Esta designación, y nosotros fue una propuesta del bloque de concejales de país,
Mira, dijimos que no tenía que realizarse porque nosotros ya desde meses atrás habíamos estado haciendo un seguimiento a cómo se habían estado conformando las asambleas barriales, las parroquiales y las zonales, de donde tienen que salir las personas designadas a la Asamblea de Quito, es decir, conformar estas 106 Ustedes personas. hicieron un seguimiento. ¿Y qué pasaba? Todo el tiempo hemos estado trabajando en esto y vale también recordar, y es de conocimiento público, aparte de la ordenanza, y es mandatorio también porque en la ordenanza se designa a la Secretaría de Territorio y Participación Ciudadana, haga un reglamento que lo que tenía que hacer es facilitar lo que decía la ordenanza para poder inclusive democratizar los espacios y facilitar la participación de ciudadanas y ciudadanos. ¿Se emitió ese reglamento? Ese reglamento hubo en el 2016, pero ¿qué pasa? Fue de conocimiento público que generó una bulla muy complicada, muy difícil, porque desde la alcaldía, digamos desde los asesores que tenía el alcalde, desde la Secretaría de Participación, empezaron, y las administraciones zonales, a generar unas directivas paralelas a las que ya habían sido elegidas por los vecinos y ciudadanos y que venían trabajando muy tranquilamente. Es decir, empezó a dividirse a la ciudadanía. Y se estaba sesgando la asamblea. Y se estaba sesgando. No iba a tener la independencia que se quería. Y la autonomía y la independencia que se necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el momento que empieza a fraccionarse o a generarse otras directivas en los barrios, la gente se levanta, protesta, reclama como tenía que ser. Y en el análisis que se hace es porque el primer reglamento que se hacía era un reglamento que interpretaba a su interés la ordenanza. Ustedes hicieron las observaciones. Hicimos las observaciones y inclusive ya luego de varias discusiones lo que se quedó es que ese reglamento tenía que darse de baja y generar un nuevo reglamento. Este nuevo reglamento que sale en este año del 2016, en marzo me parece, este reglamento tenía que haber cambiado ya y contar lo fundamental de la ordenanza. Este de marzo del 2017 fue un nuevo reglamento. El primer reglamento fue en el 2016 y luego se cambió y salió en vigencia en el 2017. Ya, ok. Este segundo reglamento lo que tenía es que, sobre todo, arreglar, por llamar de alguna manera, todos estos inconvenientes, estos errores, corregir estas fallas que había tenido de interpretación sobre el tema de la ordenanza. Cuando se sacó este nuevo reglamento, digamos, y siguió todo un proceso, tenía que haberse elegido y designado a las personas que iban a ser parte de las asambleas, primero barriales, luego parroquiales, luego zonales, para ir a la de Quito, a la Asamblea de Quito, con este nuevo reglamento. Pero resulta que no hubo una convocatoria que satisfaga a las personas porque ni siquiera conocieron en muchos de los casos que hubo la convocatoria. Se hizo realmente hubo un manoseo en cómo se estaba convocando a la gente, y la gente empezó a hacer denuncias. Nosotros hemos recibido no solo este despacho en mi despacho, sino el resto de concejales, denuncias de que se estaba no tomando en cuenta primero las directivas de la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana. Que es nombrada por el alcalde. Es nombrada por el alcalde. El secretario actual es el señor José Luis Guevara, que es el secretario que tendría que dictar una línea para el trabajo con las administraciones zonales. Esta secretaría y sus funcionarios han sido llamados a la comisión, no solamente a la Comisión de Desarrollo Parroquial que yo presido, sino a la Comisión de Participación Ciudadana, donde explican ellos cómo se hizo este proceso. Porque recuerde que le estaba comentando que en el Consejo Metropolitano, el 19 de octubre, nosotros no permitimos que se designe a los concejales hasta que no se presente en la Comisión de Participación Ciudadana un informe a detalle de cómo había sido este proceso.
Eso fue el 19 de octubre. Esto fue el 19 de octubre. Estamos casi a un mes y seguimos sin representar. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, lo que tuvimos y lo que se decidió es que se entregue a la Comisión de Participación Ciudadana toda una información de cómo había sido este proceso, de si se había cumplido o no y se había corregido todos estos reclamos que tenía la ciudadanía sobre la elección de las dignidades que iban a ir a cada una de estas asambleas barriales, parroquiales y zonales. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? La información que empieza a dar la Secretaría ya a la Comisión y luego inclusive en un proceso continuo que hemos tenido todo este tiempo, son informaciones diversas, son informaciones que a nosotros nos asustan porque estamos hablando de representación ciudadana para la Asamblea de Quito. Eso significa que yo, ciudadana, usted, ciudadano, y todos los que nos están mirando, vamos a tener personas que elegimos nosotros voluntariamente, democráticamente, en espacios democráticos, valga la redundancia, que son las asambleas, para que nos representen en la Asamblea de Quito. Cuando nosotros nos regresamos a mirar y conversamos, decimos, ¿nos llamaron, nos convocaron a eso? La mayoría de personas dicen no. No hemos sido convocados, no ha habido una buena publicidad, no ha habido una campaña de socialización de estos procesos y es lo que generó problemas. Porque además de eso, ¿cómo se demuestra? ¿Por qué nosotros decimos que no hay representación? Primero, porque la información que da el secretario José Luis Guevara, el secretario de Participación Ciudadana, es una información que no coincide con la información entregada en físico a nosotros y la información que además dan los administradores zonales en esos espacios. Es una información que varía, es una información que no concuerda, acomodada, lo que demuestra... Yo no me atrevería a decir ni siquiera acomodada, sino una información desordenada, sin responsabilidad, sin firma de responsabilidad los documentos, sin poder decir quién fue el que hizo y cómo se hicieron estos procesos. Y nosotros hemos hecho un análisis, hemos hecho digamos, así muy minucioso y muy exhaustivo sobre el tema de la representación, porque la discusión está en quién le va a representar a usted en la Asamblea de Quito, quién me va a representar a mí. No hablo como concejales, porque de pronto los concejales nos ponemos de acuerdo y elegimos a alguien y nos sentimos representados. Como ciudadanos de aquí de Quito, ¿quiénes nos van a ir a representar allá? Ese es un tema que es el que nos causó realmente mucha preocupación. Imagínese, por contarle, David, nosotros hemos hecho este cuadro que quizás valga presentarlo. Si tienen ahí las administraciones zonales, ¿no? Las administraciones zonales y lo que tenemos aquí, y vamos a pensar, más o menos más de 2 millones de habitantes en Quito, ¿no es cierto? Tenemos aproximadamente 2.040 barrios. Cuando uno presenta en la representatividad, siempre piensa en que el porcentaje que tiene que ser es en coherencia a estos números, que son números tangibles, números reales, números que salen de una información concreta. Entonces, lo que tenemos son 354 asambleas barriales en 2.040 barrios. Ojo, desde ahí ya decimos, a ver, ¿cuáles son los barrios que no tuvieron su asamblea? ¿Por qué no se hizo la asamblea? ¿Por qué no se convocó? Barrios que no más están fuera. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Esa pregunta le hicimos nosotros al secretario y a los administradores y realmente la respuesta es muy vaga, se demuestra además ineficiencia en la convocatoria. De acuerdo, Ni siquiera llega al 20%, David. Llega al 17-35%, ni siquiera el 20% de la representación. A mí me preocupa, igual que a muchos de los compañeros, ¿cómo podemos nosotros sentir representación si en algunos casos, por ejemplo, había, como en Huango Polo, una persona en la asamblea?
Uno. En esas asambleas se levantan actas seguramente. Se levantan actas, muchas Pero de si las hay una actas. persona, entonces presidente, secretario, el que levante el acta. Y el representante a la Y asamblea. no existe constancia tampoco de que haya habido una reunión o una convocatoria o una reunión. El problema aquí, David, es que lo que existe en este momento es que hay una asamblea con una persona. Yo me pregunto a quién representa esa persona. Y otro tema es que hay, por ejemplo, en barrios del sur, barrios emblemáticos del sur, como en Solanda, si no me equivoco, tampoco se ha hecho asambleas y tampoco tenemos representantes. Entonces, si yo le enumero una cantidad de distorsiones que han existido, de información inadecuada, realmente nosotros vamos a estar todos de acuerdo en que tenía que suspenderse esa designación de los concejales para poder realmente mirar el proceso de cómo ha sido este proceso, cómo es lo que ha marchado. Una de las preocupaciones que también tenemos aquí es que la designación de las personas de las comunas. Nosotros tenemos algunas comunas en el distrito y nosotros sabemos que tienen su ley propia, son autónomas. La pregunta es, ¿cómo se designa a esa persona? Ellos tienen que designar en una asamblea comunal. Y lo que a nosotros se nos ha mostrado, se nos ha puesto en los documentos, es que ha habido una elección en las asambleas para el tema también de los designados por las comunas. Es decir, hay algunas irregularidades, hay algunas cosas que no compaginan con el deber democrático que tiene que tener la asamblea y sobre todo con la representatividad que tiene que tener. El espíritu con el cual nace la asamblea de Quito. Además, el espíritu con el que nace la asamblea de Quito. Porque, No existe ningún espíritu democrático porque lo que yo creo es que se tenía que cumplir con lo que manda la ordenanza de haber hecho hasta el 31 de octubre. Lo que manda la ordenanza es que se hagan 2 asambleas anuales y tenía que haberse hecho hasta el 31 de octubre. Que no haya asamblea de Quito. Hasta esta fecha no hay. Hasta hoy, 15 de noviembre, no hay asamblea de Quito, no ha sido convocada y yo creo que lo más sano es no convocarla hasta que no se corrija este problema de representatividad. Yo me pregunto y le pregunto, David, a usted, en el momento que se convoque a una asamblea de Quito, así en estas condiciones, ¿quiénes van a ir? Y no es que tengamos nosotros problema con las personas designadas en este momento. Ojo, eso tiene que estar claro. Estas personas que fueron designadas en estas asambleas quizás se merezcan estar en la Asamblea de Quito. Lo que se quiere es un proceso claro, diáfano. Un proceso democrático, un proceso amplio, de amplia participación ciudadana, un proceso que lo que demuestre es que todos estamos representados. Los barrios se sienten representados, saben que hubo democracia en nombrar sus representantes. Exactamente, que sientan que yo participé de alguna manera en esa designación. Es cierto, en la Asamblea de Quito no van a poder estar más allá de 106 personas porque se supone que ese es el camino que tenemos que ir cubriendo, es decir, que esas 106 personas entre las que tenemos nosotros, además las autoridades y todas las designaciones que hemos mencionado, estas personas que son desde los territorios, estas personas que son desde los barrios, desde la porción más pequeña de nuestro distrito, por eso la más importante, que son los barrios, las parroquias. Desde ahí tenemos que ir trabajando en la designación y desde ahí tengo que yo sentirme que estoy realmente representado por la persona que va a llegar a la asamblea, porque si no, ¿cómo hago yo esa representación? Hay otras cosas así irregulares. Encontramos en los documentos papeles de personas que han sido designadas a la asamblea y a mano, escritos a mano. Es una carta simple. Una carta muy simple en la que designaba a la esposa, al esposo en algunos casos, para que les represente en la asamblea. Yo me pregunto, a ver, si es que nosotros somos elegidos en una asamblea y estamos toda la familia, qué bueno que esté toda la familia participando, es una buena cosa. Si yo soy designada,
por alguna razón no será designado mi esposo, ¿cómo así hago yo una cartita y le designo a mi esposo? Entonces, esos pequeños, tal vez problemas que se pueden volver grandes dificultades en el momento de la representación, ¿cómo no son controlados por la entidad que tiene la responsabilidad de controlar que se hagan bien las cosas? Además de no interpretar la ordenanza como lo hicieron ellos a través de un reglamento que causó muchos problemas y dificultades. Lo único que tenían que hacer es facilitar los temas, facilitar la forma y la manera. Es decir, esto ha sido un proceso irregular. Ha sido un proceso viciado, realmente un proceso viciado que no nos ha ayudado al tema de participación. Cuando estamos hablando de la representación en la asamblea, hablamos de la representación territorial, pero también hablamos de los gremios, también hablamos de las universidades, también hablamos del resto de organizaciones que tienen que tener la asamblea. ¿Y qué es lo que se hizo? Mandar una carta desde la Secretaría del Consejo a algunos gremios y decir que manden su delegado a la asamblea, sin que haya un proceso, ni siquiera que se recoja toda la información de cuántas universidades existen, que se invite a que se sienten y se junten a tener un solo criterio y que sean las universidades las que elijan a sus representantes, a las organizaciones de trabajadores, solo tomar en cuenta una organización que se conocía ese momento, que se sabía que existe, y sin tomar en cuenta las organizaciones de trabajadores, además múltiples que existen. O sea, hay mucha informalidad, ¿no? O sea, mucha informalidad. A quien invitamos, se lanzan nombres y los que nos acordamos a ellos les mandamos invitación, pero no hay un trabajo real sobre las universidades que existen, sobre todos los gremios, porque todos los gremios de profesionales son muy importantes, cada uno en su... Es decir, esto se ha hecho irregularmente, informalmente, como usted lo dice, de una manera light, dirían otras personas, dejando con peligro sobre la legitimidad de la asamblea. Ese es el peligro más grande. Una de las cosas importantes, la función, por ejemplo, que le da al COTAD la asamblea de Quito, es porque en esa asamblea lo que tiene que discutirse es justamente y conocer el presupuesto del 2018. La Asamblea de Quito tiene que certificar el presupuesto que será ejecutado en el 2018. Eso es lo que nos manda también la Asamblea. Entonces mi pregunta es, estas personas que van a ir tomadas a dedo o elegidas a dedo, ¿van a hacer esto que está normado? ¿Van a cumplir las funciones para las que se creó la Asamblea? Una de las funciones que se persigue en la ordenanza es generar un debate público de personas que puedan aportar a las políticas públicas para construir esta ciudad, para discutir los planes locales. Eso es una función de la Asamblea de Quito. Y cuando nosotros estamos tomando informalmente y eligiendo de esta manera, estamos seguros que estamos eligiendo a los mejores ciudadanos que conocen los problemas desde lo más chiquito, desde los barrios, para ir y trabajar en los planes locales de los territorios. Esa es la pregunta que nos hemos hecho y no hay respuesta. No hay respuesta porque realmente este ha sido un trabajo deficiente, ineficaz. Se contrató una consultoría para el primer reglamento, David, una consultoría que costó $10,000 para hacer el primer reglamento y la verdad es que no se cumplió nada y se perdió ese dinero. $10,000 que se perdieron y no ha habido la posibilidad de que entreguen un informe adecuado, inclusive, sobre qué pasó con esos $10,000. Y les repito, esta informalidad, esta interpretación que tienen los señores de la Secretaría de Participación Ciudadana es a libre albedrío. Es una libre interpretación de la norma, a discreción. Y yo me atrevería también a decir no solamente discreción, sino para cálculos de intereses particulares.
Eso es lo que parece que en las informaciones nos entregan. Lo Ustedes que exigimos, como concejales que legislan y fiscalizan, ¿pueden frenar este proceso? Hemos ¿Pueden exigir frenado, que se frene hemos frenado, hasta que se aclaren los procedimientos? A ver, el alcalde puede convocar a la asamblea, él tiene la potestad de hacerlo. Pero a mí me parece que sumado a la potestad de hacerlo, a esta libertad que tiene el alcalde, debería sumarse la ética política con la que tiene que trabajarse estos procesos. Y a mí me parece que no se ha trabajado con ética estos procesos. Ha habido informaciones mediocres, ha habido información que es una la de la Secretaría, una la que da el secretario, otra las de las administraciones. Y ojo, esta información que yo le miro y que yo tengo aquí, no es una interpretación o una información que hemos hecho nosotros, es información entregada son datos, son por números, la números son Secretaría fríos y además entregados por ellos. Cuando a usted les pregunta, cuando nosotros en el seno del Consejo, porque ahí ha sido lo que hemos discutido y estuvimos las reuniones de la Comisión de Participación, les preguntábamos a los administradores cómo se ha hecho este proceso. En algunos casos había las respuestas muy hábiles de decir con una amplia participación ciudadana, solo que en algunos... A los administradores zonales. A los administradores zonales, solo que en algunos casos y en algunos barrios no se ha podido convocar porque no quisieron asistir. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde está la motivación que tenemos nosotros como funcionarios, como además, servidores existe una públicos formalidad, de hacer? existe la invitación y tiene que asimismo haber una carta en la que diga, nos negamos, no queremos participar o lo que sea, pero tiene que existir una formalidad. Tiene que existir una formalidad y que quizás exista en algunos de los casos, pero esto va más allá de la formalidad. Esto tiene que ver con el compromiso ciudadano y compromiso de la institución para poder tener un escenario, para poder tener un espacio de discusión y de debate político, de debate donde se discuta los problemas de la ciudad. Y la pregunta es, ¿cómo en estas condiciones podemos generar un escenario, es decir, la Asamblea de Quito, donde vayan los ciudadanos que más conozcan los problemas a aportar a estos planes o aportar y saber qué es lo que va a pasar con el próximo presupuesto del 2018? Ese es el tema que a nosotros nos preocupa, ese es un tema que nosotros, y su pregunta era, ¿pueden o no parar ustedes esto? Nosotros le hemos pedido en la reunión del Consejo que se haga toda esta información y como Comisión de Participación Ciudadana estamos emitiendo un informe detallado, minucioso, donde estamos informándole al Consejo Metropolitano, que es la máxima autoridad de la ciudad, todos los problemas y dificultades que ha habido. Es decir, la comisión ha cumplido con mirar a detalle, con pedir toda la información para inclusive demostrar que no ha habido los procesos adecuados, no ha habido inclusive estos procesos democráticos de las convocatorias, no ha habido la publicidad, se ha gastado dinero y como en la consultoría esta del primer reglamento que no sirvió para nada, y lo que necesitamos nosotros son respuestas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este informe? Este informe llegará al Consejo, vamos nosotros a informarle, vamos a pedir que lean los concejales, que el señor alcalde se meta en el problema, se entere de lo que está pasando, porque quizás no le están informando todo adecuadamente y él está conociendo quizás una parte del problema. Lo que le estamos haciendo es una invitación al alcalde para que por favor se entere lo que está pasando en los barrios y pueda él en este momento pedir que la Secretaría de Participación Ciudadana vuelva a hacer un proceso válido, vuelva a ser un proceso donde a la gente de los barrios, a los ciudadanos se les invite a participar, se les motive a participar. Claro, porque un 17% de participación de los barrios. Y si es que nos hacemos el cálculo... que casi todos dicen, no quiero. O sea, por un lado. No quiero participar. Y si usted... Lo cual es bastante raro porque tradicionalmente los barrios de Quito son muy participativos. Así es, le gusta participar. Muy participativos. Así es. Y más todavía si es que uno le generan esa responsabilidad y le motivan para que participe en el quehacer de la ciudad y uno pueda decir además, yo creería que lo que
voy a poder aportar en la asamblea, en el barrio, es importante, porque es mi voz. No solamente es mi voz como ciudadano, yo represento a una familia, represento a un grupo de gente organizada, estoy ahí en la asamblea. Entonces, si les motivamos de esa manera, ¿quién no va a querer participar? Mire, David, si es que nosotros pensamos en los más de 2 millones de habitantes y tomamos en cuenta que el número de asambleas que han habido y el número de participantes por asamblea, nosotros tenemos un porcentaje que no alcanza al 1%, si es que tomamos en cuenta al número de pobladores que hay en el distrito. Y eso no va a estar contento el alcalde, no es representativo y nadie va a estar contento. A mí me parece que los temas de publicidad, por ejemplo, en los que se ha gastado grandes cantidades de dinero, deberían servir para que se llame a la ciudadanía a participar, campañas, ¿no? Se motive, se socialice la ordenanza de participación ciudadana, se invite al debate y a la discusión para que puedan los ciudadanos conocer. Solo la información permitirá que los ciudadanos digan, hay un espacio de debate, de discusión, vamos a ver, vamos a conocer. Pero si no le invitan, si no discute, si es que solamente pensamos en que la publicidad nos sirve quizás para otros eventos simplemente de marketing y no nos sirve para organizar estos temas fundamentales, la gente pierde el interés y eso es lo que ha pasado. Entonces lo que queremos nosotros en este momento es que esta información, este informe de la comisión sea analizado, sea leído y se tome realmente votación sobre lo que queremos nosotros hacer. Definitivamente pensamos que la Asamblea de Quito no debe darse en estas condiciones, porque no va a haber una representación que sea digna del pueblo quiteño, no va a haber y no lo digo por los ciudadanos que están ahí, que quizás ellos sí son dignos de estar en esta asamblea, sino porque no han respondido a un proceso democrático, a un proceso que además está clarísimo en la ordenanza 102 de participación ciudadana. Licenciada, le vamos a invitar en los próximos días porque queremos ver qué avances tiene esto cuando se presente precisamente esto ante el Consejo. Estas observaciones que ustedes ya las han hecho por parte de la comisión, pero a ver qué es lo que pasa con el alcalde. Hay que abrirle los ojos y decirle, mire, esta asamblea que se está eligiendo no es la asamblea representativa de Quito, no cumple con el espíritu que dictamina el COTAD, que determina las distintas leyes y reglamentos acerca de lo que tiene que ser la asamblea de Quito. Y el llamado a que se hagan campañas, como usted dice, aquí les hemos invitado a varios concejales, a varios actores de la ciudad, que las campañas tienen que ir siempre en crear conciencia en la ciudadanía. Campañas desde no hacernos pis en la calle, como había la campaña de Baristo hace muchos años, así es, en campañas de no botar la basura, y no en campañas de publicidad, porque si yo estoy diciendo, hice esto otro, e hice esto otro, eso no es necesario decirle, las cosas están a la vista. Cuando yo estoy nombrando las cosas que he hecho, seguramente es porque no he hecho mucho. Bueno, hay una campaña que no se dice y que no la hace, pero es la que manifiesta cómo está nuestra ciudad. Esa es la campaña que nosotros miramos todos los días, los huecos en las calles, la falta realmente de que se recoja la basura y todo esto que usted ha mencionado. Realmente lo que sí queremos nosotros es que el dinero público, que es suyo, mío, nuestro, de todos los ciudadanos, sea invertido realmente en solucionar los problemas que tenemos aquí en esta ciudad. A mí me parece que este llamado que estamos haciéndole al alcalde es un llamado realmente así de muy, muy sincero. Nosotros necesitamos inclusive que se vaya dando respuestas a todos los problemas que tenemos aquí en la capital. Tenemos un problema rezagado que no se quiere enfrentar, que es el del transporte público. No tenemos transporte público adecuado en las parroquias rurales, no tenemos un transporte digno aquí en Quito, y tampoco es que quieran los transportistas ir por algunos sitios porque las calles ya no dan para más, están con muchos baches. Todo eso le pedimos al señor alcalde, que ya es hora en este momento de que pueda él atender con el dinero público estas necesidades, y quizás él tome muy en cuenta este informe
y no decimos que no haya la Asamblea de Quito. La Asamblea de Quito es un instrumento importantísimo de organización y planificación para la ciudad, pero sobre todo de debate para políticas públicas. Lo que queremos es de que se haga bien. Y de esos temas y de otros le vamos a seguir invitando porque es importante Con gusto, hablar de ciudad. Ha sido la licenciada Susana Castañeda, concejal de Quito. Usted es de Alianza País. Yo soy de Alianza País. ¿Morenista o correísta? Preguntan ahora. Yo soy una de las personas que busca que el proyecto de la Revolución Ciudadana continúe y camine por el camino que tiene que continuar y con mucha rectitud, con mucha ética y con cero corrupción. Eso es lo que busco yo. Licenciada, muy gentil por haber estado aquí y seguirá siendo invitada. Muchas gracias. Amigos, la licenciada Susana Castañeda, concejal de Quito, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Metropolitana de Quito, es presidenta también de la Comisión de Desarrollo Parroquial. Vicepresidenta, perdón, la corrección. Vicepresidenta. De la Comisión de Participación Ciudadana. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Parroquial y miembro de la Comisión de Educación y Cultura. Así es. Gracias por haber estado aquí, muy gentil.